Uruguay estrena un nuevo gobierno y también un nuevo parlamento. La particularidad es que un presidente de izquierda repite 5 años al frente del Poder Ejecutivo, pero esta vez con una figura con prestigio internacional y peso propio como es la de José Mujica. ¿Qué papel cumple la oposición en el próximo periodo de gobierno y sobre todo en las negociaciones con el Poder Ejecutivo desde el Parlamento? Todos estos temas los hemos analizado en profundidad, en este especial, en otras miradas, con el politólogo y también historiador Gerardo Caetano. Bienvenidos a este reportaje. Amigos, estamos conversando, como lo habíamos prometido, con Gerardo Caetano. Gerardo, es un placer tener este privilegio de estar ante una persona que analiza tan bien, tan profundamente todas las realidades que tienen que ver con cada nación, con cada país, pero específicamente con la política uruguaya. De más está decir que sos una persona muy reconocida y que estás además entre los más calificados a nivel internacional por el valor y la hondura de tus ponencias y de tus enfoques. Pero esta primera pregunta para este encuentro, ya prácticamente con el ingreso de una nueva administración de gobierno, quiero centrarla en la figura de Tabaré Vázquez, presidente electo, una reelección, un segundo periodo, un hombre distinto al talante del presidente Mujica, quien alguna vez alguien ha dicho vive en un estado de asamblea permanente. Tabaré Vázquez es un hombre más de autoridad, de mando, de definiciones personales, y lo ha dejado planteado incluso en el proceso de transición. Nada de lo que en el gobierno se haga no pasa por mis manos o mis definiciones. ¿Cuál es esta primera lectura y las expectativas que se abren en esta segunda etapa con un presidente más maduro, con una experiencia ya recorrida y que naturalmente ya hay otros secretos del ejercicio del poder que los conoce por haberlos vivido hace ya unos 5 años atrás? ¿Cuál es esa primera impresión? Bueno, antes que nada, un gusto estar contigo. Muchas gracias por la presentación, obviamente inmerecida, fruto de la amistad. Hago justicia. Efectivamente, se da el caso peculiar de una continuidad del partido de gobierno, pero de una sucesión presidencial que marca el fin de una administración que ha tenido la impronta de su presidente, de José Mujica, y el inicio de una nueva administración que tiene una impronta muy diferente, casi antagónica, en otro presidente, que en este caso repite, que es Tabaré Vázquez. El primer elemento es ver esa visión tan antagónica. Mujica lo ha reconocido en más de una oportunidad. No le gusta mandar. Es como que a él le gusta la política, pero no le gusta mandar. Concibe la política como un juego del ensayo y del error. Y de alguna manera es un hombre pragmático, muy negociador, pero al que la gestión cotidiana, la decisión, como que no le gusta. Vázquez es la antítesis. Vázquez no le gusta tanto la política, le gusta el ejercicio del mando, le gusta la gestión, la decisión. Es un hombre que delega, pero se reserva siempre la última decisión. Es un hombre al que no le gusta la deliberación, no muy ducho para la negociación, que concibe la política como el diseño de un plan y luego una ejecución prolija para que ese plan llegue a la realidad. ¿Cuánto pesa su formación de médico y médico-oncólogo en esa visión casi cientificista de la política? Mucho, muchísimo. Quien conversa con Tabaré Vázquez seguramente registrará de inmediato que el tema que más lo apasiona no es la política, sino que es la medicina. Y que cuando habla de medicina, y cuando habla particularmente de su campo, se enciende. Es como otra persona. Ahí está el foco de su reflexión, pero también, como tú bien señalas, de esa labor científica, él deriva una manera de concebir la política. Esa idea de, primero, establecer un diseño, un plan, una teoría y un método. Y luego, jugar a gestionar de la manera más eficiente y eficaz a los efectos de que ese plan se concrete en la realidad. Mujica está en las antípodas de eso. Tabaré Vázquez, en este contexto, por un lado, tiene a su favor que seguramente gestionará los asuntos
de gobierno de una manera más prolija. Él, por ejemplo, es un hombre, tal vez sea el presidente de los últimos 30 años de vida democrática, que mejor sabe administrar sus dichos y sus silencios. Todo lo contrario a Mujica. Es un hombre que, si bien llegó tarde a la política partidaria, ahora es un muy avesado político, muy astuto. Tal vez tiene una capacidad de gestión que augura que su administración va a ser mucho más ejecutiva y que va a encarar, después se verá el balance, pero va a encarar sus buques insignia con una decisión y una sistematización mucho mayor a la de Mujica, que, bueno, ha alargado una serie de buques insignia, ha tenido marchas y contramarchas, pero de alguna manera ha dejado la impronta de una visión mucho más abierta de la negociación política. Aunque un poco arrepentido últimamente, porque Sí. él ha dicho que ha fracasado en algunos planos, no lo han sabido entender, incluso a veces él decía, en mi propio gobierno, mis gestores, es una expresión de él, no me dan bola. Yo planteo un escenario para una determinada línea de acción y de repente no encuentro ni los ejecutantes ni las voces necesarias para llevar adelante lo que me planifiqué. Lo que pasa es que con Mujica, a Mujica todo lo que dice hay que ubicarlo en la política, hay que ubicarlo en un contexto. Él, cuando habla, hace política, hace siempre política. Entonces, este balance crítico del gobierno hay que ubicarlo en, bueno, un quehacer político en el que él va a continuar, muy diferente a Vázquez. Vázquez terminó su primera presidencia y se fue a su casa, estuvo en silencio 3 años, después hizo un retorno a la vida política, tuvo aquel episodio respecto al tema argentino, se retiró de nuevo y después volvió prácticamente A la campaña. a la campaña. Mujica va a continuar como si nada. La semana que viene vamos a tener a Mujica hablando en cualquier momento sobre todos los temas. Vamos a tener a Mujica con un peso político muy grande. Justamente quería llegar a eso. Dos cosas de Mujica. A nivel internacional es una figura muy respetada, muy querida, sobre todo por ese concepto de la austeridad republicana in extremis, su visión ante el conglomerado internacional como un hombre de respeto, un hombre de principios, un hombre que no se contradice entre su discurso y su hacer, por lo menos así se lo ve desde afuera. Jugando ahora un rol clave en el Parlamento, es el hombre más votado, es el hombre de mayor peso del Parlamento, y a diferencia de Vázquez, como tú bien decías, no va a estar en silencio. ¿Cómo juegan estas dos cosas? Bueno, es un tema y puede llegar a ser un problema. ¿Por qué es un tema? Bueno, porque el Frente Amplio del 2015 no es el Frente Amplio del 2005. Y el país y el mundo del 2015 no son los del 2005. En el 2005, Tabaré Vázquez era un líder que, por la legitimidad que había obtenido, llevando al Frente Amplio de un 22% en el año 89 a un 52% en el 2004, en 15 años liderando, no solo, pero con un protagonismo muy especial, un proceso de crecimiento de esa magnitud revolucionario, podía encolumnar al Frente Amplio en una dirección u en otra. Hoy ya la cosa es distinta. Es el tercer gobierno y el Frente Amplio, bueno, tiene tensiones internas. Otras tensiones y otra capacidad de incidir. Y entre otras cosas tiene un expresidente, que por otra parte es un hombre que, como él dice, sabe el peso político que tiene, lo emplea y, usando su misma palabra, no lo van a llevar puesto. ¿Esto qué quiere decir? Que la manera de gobernar y sobre todo la manera de encolumnar al Frente Amplio que tuvo Vázquez en la primera administración no es restaurable en esta nueva administración. En esta nueva administración Vázquez va a tener que negociar. Tiene una mayoría mínima, 50 diputados en 99 y 16 senadores en 31. Basta una disidencia que se concrete en un voto distinto para que el Frente no tenga mayoría. Y ahí hay un espacio de negociación compleja. Justamente el área a la que Vázquez
no es proclive. Para después de la pausa, tenemos este escenario político, tenemos estas dos figuras muy fuertes, pero por ejemplo, Vázquez en el primer gobierno, tal vez producto de aquella coyuntura, eligió integrar su gabinete con las cabezas de las listas políticas más importantes y que habían aportado caudal a ese 52%. Ahora cambia de criterio y es otra la designación. Lo vemos en un instante. Importa que lo sepas. Es importante que sepas que el banco de datos de INPO está abierto a toda la población para consultar la normativa vigente y actualizada, incluidos los avisos del diario oficial de forma libre y gratuita. Creado por especialistas en Derecho, el banco de datos de INPO contiene más de un siglo de la legislación nacional, leyes, decretos y resoluciones, entre otras normas, incluyendo bases temáticas sobre la legislación vigente. Conoce más en inpo.com.uy/bases. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Yo Argentina no la cambio por nada. Tiene todo. Tiene mi familia, mis amigos, mi barrio. Tiene mis costumbres. Y tiene Uruguay al lado, para irse unos días de vacaciones. En Uruguay te esperan las mejores vacaciones con los mejores beneficios. Prepárate. Las vacaciones están al lado. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que la violencia doméstica tiene muchas formas y todas limitan el libre ejercicio de tus derechos. Contás con una ley que protege tu integridad física y emocional, tu libertad y tu seguridad. No te calles, la violencia doméstica es un delito. Denunciala. Conoce más en inpo.com.uy/violencia doméstica. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Amigos, estamos conversando con el politólogo, historiador Gerardo Caetano, no lo habíamos dicho al principio. Gerardo, te dejaba planteado antes de la pausa, la forma en la que construye su gabinete ministerial Tabaré Vázquez es muy distinta a la del 2004 o 2005. Cabeza de listas en aquella época, figura representativa de los sectores, fuerte peso político en la interna, casi una gestión de un diálogo permanente, ahora cambia el criterio. Incluso algunas de las nuevas designaciones, y pongo el caso específico, del Ministerio de Defensa de Fernando de Huidobro, ha sido muy cuestionada y un cimbronazo muy fuerte en la izquierda. ¿Cómo hay que interpretar ese cambio de elegir ahora a los que él se siente más conformes, negociar algún paquete interno, y por qué se llega a esta nueva realidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, es muy interesante porque en el 2005, recordemos, Tabaré Vázquez dividió el gabinete en dos mitades. Una mitad allí puso a gente de su estricta confianza. Algunos repiten ahora, Marita Muñoz, Toto Rossi, Marina Arismendi. Entonces Marina Arismendi no era una persona tan cercana, se hizo cercana a partir del gobierno, entonces era la primera figura del Partido Comunista. La otra mitad del gabinete ponía a los cabezas de lista. ¿Qué era lo que buscaba Vázquez? Vázquez buscaba, por un lado, tener gente de su estricta confianza, muy propio de su perfil de decisor, pero meter la interna del Frente Amplio adentro del gabinete para que no hubiera cimbronazos por fuera ni generación de conflictos. Mujica empleó un criterio completamente diferente. Empleó aquel criterio de construir el gabinete en una clave de negociación con los sectores a partir de una suerte de cuota en función de los votos obtenidos en el 2009. Y además incluso entre el ministro y el subsecretario figura de distintos partidos. Bueno, y además buscar ese equilibrio, que no funcionó, de un ministro de un sector, el subsecretario de otro sector. Eso generó otra dinámica, como hemos visto. Ahora, Vázquez hizo algo distinto. Vázquez, con la legitimidad que le daba, un balotaje
que le vino bien. ¿Por qué? Porque, bueno, le permitió obtener un respaldo electoral directo como nunca antes un presidente de la República tuvo en el Uruguay. Claro, estos votos son míos porque yo me los jugué. Exactamente. Personalizar la legitimación política, con todo lo complejo que esto significa, porque el 26 de octubre se había elegido un parlamento en donde la distribución era otra. Pero ese 53% y pico de votos le daba una legitimidad política muy grande. Y ahí, en una ostentación de poder, democrático, pero poder, en 2 días, algo que nunca ocurrió en el Uruguay, manejó públicamente su gabinete. Incluso no negoció con ningún sector, los eligió él. E hizo primar los criterios de confianza política, aun cuando en algún caso, bueno, trató de conseguir algunos equilibrios, pero en otros casos no. Por ejemplo, la designación muy polémica de Fernández Huidobro no responde a ninguno de esos 2 criterios, porque, por un lado, Fernández Huidobro no es una persona de la confianza política, del núcleo, del círculo más cercano a Tabaré Vázquez. No, bueno, tuvo un desempeño electoral terrible su grupo prácticamente desapareció, y sin embargo fue designado en un área a la que Vázquez le da siempre mucha importancia. ¿Por qué? Yo no tengo otra explicación de que los militares querían, la cúpula castrense quería la continuidad, bueno, como ha trascendido, quería la continuidad. A pesar de las crisis o las críticas provocadas en la interna del Frente a esa designación. Exactamente, porque no es una figura de consenso en el Frente Amplio, no tiene atrás un sector que deba ser representado en la construcción del gabinete, es una figura que no está en el círculo cercano de Vázquez, incluso en el pasado fue muy crítico con Vázquez, y sin embargo aparece designado en un gesto sorpresivo. Yo creo que ahí la única variable que me queda es el respaldo de la cúpula castrense. Ahora, la creación de la Comisión por Verdad y Justicia es notoriamente un contrapeso, es decir, Yamala preside el presidente de la República y tiene 2 figuras muy vinculadas a la lucha por los desaparecidos y la búsqueda de los desaparecidos, como son Macarena Gelman y Felipe Michelini, hijo de un senador asesinado. ¿Es eso, se debe interpretar así? Como decir, tenés el respaldo de la cúpula militar, pero te acoto y te marco mi presencia aquí y te pongo esta comisión para que des respuestas a lo que no has dado respuestas hasta ahora. Lo de la comisión va mucho más allá. Ajá. Porque la comisión, antes que nada, es un marcar la diferencia respecto al gobierno de Mujica. Incluso fue una iniciativa sorpresiva, no estaba en la campaña, no está en el programa. Exacto. Fue conocida pocos momentos antes, todavía hay un manto de duda. Va a ser de las primeras designaciones de su gobierno y al mismo tiempo afirma una política que en muchos sentidos es una política algo diferente a la que se venía dando bajo el gobierno de Mujica, pero también algo diferente a la que se dio durante su primer mandato. ¿Por qué? Porque durante su primer mandato hubo una priorización de la búsqueda de la verdad. Luego, bueno, el fracaso de los pedidos de informes a los militares, el hecho de que los militares mantuvieron el pacto de Omertá hizo que se abrieran los cauces de la justicia dentro del marco de la ley de continuidad, de la ley de caducidad, solo que aplicándola estrictamente, sin esa sobreaplicación del periodo anterior que la convirtió en una ley de amnistía, que no lo es, y en una ley de impunidad, que sí lo fue, pero que a partir del 2005, con una aplicación estricta, no lo fue. Mujica ha tenido idas y venidas con respecto a esta política. Públicamente, Mujica afirmó un poco esta idea de si queremos buscar la verdad, dejemos la justicia. Sin embargo, en ese mismo estilo de decir cosas y hacer otras, respaldó una comisión como la del pasado reciente que, un poco en silencio, pero ha hecho avances muy importantes. Muy importantes. Por ejemplo, los avances que se han hecho a nivel de divulgación y de investigación sobre archivos, y los avances incluso en la investigación de ciertas cosas, son muy poco conocidos, pero son muy importantes. Ahora, de todas maneras, en el periodo anterior hubo dificultades. Una de las dificultades era, bueno, este planteo de veto, de complicación que el ministro Fernández Huidobro
planteó a ciertos requerimientos de la propia comisión y a ciertos requerimientos de los familiares de detenidos desaparecidos. Básicamente, por ejemplo, el tema de la accesibilidad a los archivos represivos, que es un tema clave. ¿Por qué? Porque cuando hay un pacto de omertá tan fuerte entre los principales involucrados, esperar que por la vía del testimonio se llegue a la verdad es una ingenuidad. Se va a llegar a través de la investigación, y a través de la investigación judicial y de otro tipo de investigaciones. Esta iniciativa de Vázquez... Ahora, usted ha planteado algo muy serio. Es decir, si tengo respaldo como ministro de Defensa de la cúpula castrense, tengo este escenario que tú acabas de describir con tanta precisión, hay ciertas complicidades. Aquí la iniciativa de crear la Comisión de Verdad y Justicia, primero, tiene una definición inicial muy fuerte. No es volver a la estrategia de si yo quiero la verdad tengo que sacrificar la justicia, sino que es reafirmar la idea de una comisión ejecutiva presidida nada menos que por el presidente de la República, que busque facilitar no solamente la accesibilidad a los archivos, a los testimonios, a todo lo que nos acerque más a una verdad que todavía falta por construir, pero no a cambio de la justicia, sino para también profundizar el camino de la justicia. Y en esto ha sido muy claro, incluso ha salido contra ciertos rumores que incluso involucraban a una iniciativa del Papa y referían con equívoco, como se ha hecho casi siempre, a la experiencia de la Comisión de la Verdad en Sudáfrica. En Sudáfrica no era sacrificar la justicia para lograr la verdad. Mucho más complejo, nos daría para un programa, una experiencia interesantísima, pero no era el perdona tutti que muchos han establecido. La comisión es una comisión que busca ejecutividad. Y esa comisión en el tema de derechos humanos, obviamente que le va a quitar, de hecho, le quita cualquier margen de maniobra al Ministerio de Defensa en el área. El Ministerio de Defensa va a tener que ajustarse. Por eso te decía de los contrapesos. Ni que hablar. Eso es un poco una práctica de la astucia política de Vázquez. Vázquez, en su gobierno, tiene tensiones, incluso que ha buscado equilibrar. Por ejemplo, nombró en el Ministerio de Industria... Sí, a una mujer que también es polémica. A una mujer con una vocación de poder y con una definición sobre el rol de las empresas públicas, un enfoque sobre el desarrollo, que marca una diferencia muy notoria respecto, por ejemplo, a las ideas que, respecto a esos temas, tiene, por ejemplo, el ministro de Economía. Exacto. Y ahí la puja, por ejemplo, por la vicepresidenta de Antel como un elemento simbólico, nada más. Por ejemplo, pero nada simbólico. Porque yo creo que uno de los temas de debate en el nuevo gobierno va a ser el rol de las empresas públicas. Durante el periodo de Mujica, Antel, ANCAP, UTE, llevaron adelante inversiones realmente estratégicas, pero que generaron déficit. Y hoy tenemos a un gobierno que tiene plan, tiene libreto. Y esto marca una diferencia respecto a un gobierno como el de Mujica, que, como jugaba a esta idea de la política como el ensayo y el error, tenía un libreto muy vago, que iba y venía. Por ejemplo, en el libreto de Mujica al inicio, la nueva agenda de derechos no estaba. Mujica no era un entusiasta ni del matrimonio igualitario, ni de la despenalización del aborto, ni de nada de esa dirección. Sin embargo, con esa aptitud, porque realmente hay que reconocerlo como una aptitud de incorporar temas que no estaban en su propia agenda, luego los incorporó. Muchas veces me vienen a preguntar periodistas del exterior, la opinión de Mujica y por qué Mujica, un hombre con tantos años, lidera una agenda tan moderna. Es que no la lideró, la permitió. Aquí con Vázquez, y volvemos a esa concepción de hacer la política, Vázquez tiene sus buques insignia muy identificados. Por ejemplo, no hagamos una lista exhaustiva, pero sí definamos algunos muy claros. Plan Nacional de Cuidados, buque insignia. Incremento relevante de la inversión pública en educación hacia el compromiso del 6% del producto. Apoyo importante a la investigación en ciencia y tecnología como vector del desarrollo en su articulación con la producción. Incorporación de una suerte de gran apuesta. Al ministro Rossi no le gusta la palabra shock, y yo creo que es correcto, porque no es un momento, sino que es un proceso. Pero hay una apuesta muy fuerte a la infraestructura, a un plan de infraestructura en donde el país ha quedado atrás, en medio de una revolución productiva, y luego la idea de la continuidad y la profundización de ciertas políticas sociales, buscando justamente la inclusión. Vamos a ir para después de la pausa. Analicemos un poco más el Parlamento y
¿Qué rol van a jugar los partidos de oposición con resultados electorales distintos, pero con fuerzas que van a tener mucho en esa estructura parlamentaria que decidir qué hacer? Y si es posible, verificar si pueden haber acuerdos programáticos. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley se promueve la alimentación saludable de todos los niños y adolescentes, de escuelas y liceos, públicos y privados. Mediante la educación temprana y la disponibilidad en los centros de enseñanza de alimentos saludables, se fomenta la incorporación de hábitos de alimentación sanos para una mejor calidad de vida. Conoce más en impo.com.uy/alimentación saludable. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Yo Argentina no la cambio por nada. Tiene todo. Tiene mi familia, mis amigos, mi barrio. Tiene mis costumbres. Y tiene Uruguay al lado para irse unos días de vacaciones. En Uruguay te esperan las mejores vacaciones con los mejores beneficios. Prepárate. Las vacaciones están al lado. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que las personas con discapacidad tienen derecho a obtener un empleo adecuado y cuentan con facilidades para integrarse al mercado laboral. Por ley se promueven los talleres de producción protegida, cuyo objetivo es capacitar y ocupar laboralmente a personas con discapacidad para integrarlas al régimen de trabajo remunerado. Conoce más en impo.com.uy/trabajo protegido. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas. Envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos conversando con el historiador y politólogo Gerardo Caetano y previo a la pausa te preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con el Partido Nacional, principal fuerza de oposición, que tiene dos liderazgos fuertes? ¿Qué pasa con el Partido Colorado, muy intencionado en la interna, un sector que reclama más vallismo, más estado de bienestar, pero con una figura como la de Pedro Bordaberry, más a una derecha clásica? ¿Qué suerte pueden jugar los partidos tradicionales, el Partido Independiente con una representación un poco mayor también, en esta nueva organización de un debate, de un enfoque, de cambios de idea entre Parlamento y Poder Ejecutivo, y si a partir de esta realidad, son más de una pregunta, se pueden llegar a pensar la construcción de grandes acuerdos, por ejemplo, en materia de educación, en materia de seguridad, para hablar de dos grandes temas que preocupan a la oposición? Bueno, primero el vínculo Ejecutivo-Parlamento. Decíamos que Vázquez llega al gobierno con libreto, con un plan. Y aquí ya hay un primer tema que nos lleva al Parlamento, que es la principal ley de toda la legislatura, el presupuesto. La ley de presupuesto. El presupuesto en este país se define el primer año de gobierno. Luego hay rendición de cuentas, pero no nuevos presupuestos. Y aquí lo que tenemos es un escenario parlamentario que vuelve a ser muy relevante. ¿Por qué? Yo te planteaba Plan Nacional de Cuidados, inversión en educación, inversión en ciencia y tecnología, profundización de las políticas públicas, infraestructura. Todo eso cuesta mucho dinero. Es más, el costo de la continuidad de la política progresista choca, y hay que decirlo así, con una perspectiva económica de desaceleración a nivel internacional. ¿Con un déficit importante? Con un déficit fiscal importante que este gobierno va a buscar denodadamente y desde el principio achicar, y con una perspectiva de crecimiento que es buena en términos históricos, pero que no es la que se daba, no es la que se dio en los últimos 10 años. Exacto. Las perspectivas cautas, que no son malas, en el plano regional son muy buenas, de un 3% de crecimiento, no da para cumplir los compromisos sobre ese libreto.
Entonces, en la ley de presupuesto, y esto ya lo vamos a ver en la discusión del 2015, vamos a tener un debate muy fuerte. ¿Por qué? Porque los compromisos respecto a este libreto, con esta tasa de crecimiento más baja, obligan a opciones, y opciones difíciles, porque además el gobierno, y más concretamente Tabaré Vázquez, ha dicho que no va a haber incremento impositivo. Entonces, la vía va a ser, bueno, el mejoramiento en la gestión de los recursos, el acortamiento del déficit fiscal, el acortamiento particularmente del déficit de las empresas públicas, pero va a haber opciones. Y eso, en primer lugar, va a provocar una gran discusión dentro del Frente Amplio. ¿De dónde saco para apuntalar? Ahí está. Por eso la intención de Economía de no liberar absolutamente las grandes decisiones al Ministerio de Industria. Bueno, por eso como ese debate... uno de los grandes elementos. Por supuesto. Ese debate que ya estuvo antes. Por ejemplo, el plan de expansión de la fibra óptica, Antel lo fijó en 2 años. El equipo económico, que respondía al vicepresidente Astori, dijo en 5 años. El debate se llevó al gabinete y ahí predominó, y ahí Mujica puso su peso político, 2 años. Bueno, los protagonistas de ese pleito eran en buena medida Carolina Cose y Danilo Astori. Hoy los vamos a tener sentados en el gabinete. Este debate va a continuar. Primer escenario entonces, negociación, justamente lo que le cuesta a Tabaré Vázquez, de cómo alinear a la bancada del partido de gobierno en decisiones que van a ser difíciles. Segundo escenario, obviamente va a haber debate social. Esta sociedad tiene muchas más demandas y mucha más capacidad de demanda que la sociedad del 2004, que venía de la crisis del 2002. Con sindicatos fuertes, con un sistema empresarial también fuerte, con un sistema de producción agropecuaria también muy desarrollado. Y con mucha entonces acá la negociación, en la que ha insistido mucho, de los acuerdos políticos sociales es muy importante. En un año, repito, complejo. Y aquí entra el espacio de la oposición. La oposición sale del ciclo electoral, que todavía no terminó porque quedan las departamentales, pero por lo menos en estas primeras 3 instancias sale mal. Los 2 partidos. Incluso yo creo que el 26 de octubre, el resultado del 26 de octubre, por las expectativas que se tenía, tuvieron como el impacto de un golpe de knockout. Del cual, bueno, una expresión muy clara fue el resultado categórico del 30 de noviembre, y veremos qué pasa en las departamentales, donde pueden jugar todas las cartas ahí. Claro, Mujica, por ejemplo, va a ir a hacer campaña. Ya lo 13 candidatos del MPP entre los candidatos frente amplistas en los 19 departamentos. Incluso con algunas intendencias que, con seguridad, va a poder disputar con favoritismo. Rocha, Maldonado, por primera vez en la historia, en Cerro Largo, un candidato de izquierda, Frati, con mucho peso como para pelearle al Partido Nacional la hegemonía histórica en ese departamento, Artigas, y, bueno, Montevideo, en donde la iniciativa de la oposición, el Partido de la Concertación, bueno, llega a la elección con enormes debilidades, fruto de una tramitación realmente muy mala. Incluso algunos, y esto lo he conversado con legisladores blancos, señalan que ya esta experiencia determina que en la próxima elección para muchos un partido de la Concertación para disputar una presidencia sea una opción inviable. Bueno, a la luz de cómo se llegó, 2 candidatos que estaban perfilados como Ney y como Gandini, que luego se caen por falta de apoyo en sus respectivos partidos, y luego una apuesta de la Concertación a 3 figuras que se puede valorar de muchas maneras, pero que son outsiders de la política. Ni Novik, ni Garcés, ni Rackety son figuras, digamos, de peso dentro de la interna de los partidos tradicionales, y del otro lado, bueno, hay 2 figuras que son muy fuertes, 2 senadores, Daniel Martínez y Lucía Topolansky. Entonces, la oposición llega mal, está en un mal momento, está con crisis de liderazgo muy severa en el Partido Colorado. El Partido Colorado tal vez esté pasando la situación más difícil de su historia. Porque uno puede decir, sí, pero ojo, la votación del 13% es un poco mejor que la votación del 2004. Pero en el 2004 veníamos de la crisis del 2002. O sea, era el peor momento para... El peor escenario posible. El peor escenario posible. Ahora hubo un repunte en el 2009
Y vuelve a caer. Y vuelve a caer. Y vuelve a caer ya, a mi juicio, marcando el agotamiento de ese nuevo liderazgo emergente de Pedro Bordaberry. O sea, acá quedó muy claro que el Partido Colorado sin vallismo y el Partido Colorado con un liderazgo de derecha colorada clásica como el de Pedro Bordaberry tiene un techo bajo y que con seguridad queda condenado a una tercería distante, lo cual, para quien ha sido históricamente el partido del gobierno en el Uruguay, Wilson Ferreira decía, Partido Colorado es la forma que los uruguayos tienen de nombrar al gobierno. Bueno, imagínate hoy en donde en 3 elecciones consecutivas el Partido Colorado queda tercero y lejos. Pero el Partido Nacional, que queda mejor posicionado, también queda con problemas. En primer lugar, por las expectativas que generaba y que generó, bueno, este nuevo liderazgo emergente de Luis Lacalle Pou. Pero al mismo tiempo, la idea de un Partido Nacional que se renueva en sus formas, pero no tanto en sus ideas. Porque Lacalle Pou generó, a mi juicio, y desde su convicción, sobre todo en la interna, una transformación muy grande de los formatos de movilización política del Partido Nacional. Pero en materia ideológica, aun cuando no le gusta hablar de la cuestión ideológica, no hay muchas novedades. Es un herrerismo ayornado. Es un herrerismo renovado en sus formas. Pero es herrerismo. Y acá la pregunta vuelve a estar establecida. Bueno, este Partido Nacional, cuyos 2 troncos de los últimos 50 años han sido herrerismo y wilsonismo, bueno, ¿puede recuperar a los wilsonistas que se han ido? ¿Puede llegar a competir para retornar a figuras? Es decir, ¿los partidos tradicionales pueden de alguna manera pelear el gobierno disputando la misma franja ideológica de derecha a centro-derecha? La experiencia de los últimos 3 ciclos electorales lleva a decir que no. Hay mucha gente que piensa que gran parte de ese wilsonismo histórico se vino al Frente Amplio. Y que la figura de Larrañaga, si bien es convocante en algunos niveles, en algunos sectores está agotada. Y que no hay tampoco una renovación ideológica del wilsonismo. Más allá de las formas de las que tú muy claramente nos planteabas el escenario del herrerismo, ¿tú tenés esa convicción de que ambos troncos, ambas vertientes en lo ideológico no han cambiado profundamente o no se han interpretado adecuadamente? Yo lo que creo es que un Partido Colorado sin vallismo está destinado a una tercería distante y tal vez decreciente. En el Uruguay vaticinar el fin de los partidos es casi siempre un vaticinio equivocado. En el Uruguay los partidos muy difícilmente desaparezcan. Pero para un partido acostumbrado a gobernar, quedar en una tercería de 10, 15%, realmente es algo muy difícil, muy difícil. Y además, sin un liderazgo que de alguna manera se combine con lo que a mi juicio es la mejor tradición del Partido Colorado, que es el vallismo. Sobre todo don Pepe. Sobre todo el primer vallismo de don Pepe. El Partido Nacional tiene en el pasado reciente una tradición que desapareció junto con su líder. No desapareció en términos de inspiración. Incluso uno podría decir que en términos de inspiración está con mucha vida el wilsonismo. Pero desapareció como fuerza hegemónica dentro del partido. Wilson Ferreira murió en el año 88, en el año 89 ganó Lacalle y el gobierno de Lacalle cambió al Partido Nacional. Y lo hizo un partido que más allá de la prevalencia de Larrañaga en el 2004, ha sido un partido con hegemonía ideológica herrerista. La pregunta es, esa hegemonía ideológica del herrerismo en el Partido Nacional y la hegemonía ideológica del bordaberrismo o de esa derecha colorada más clásica, obviamente le han facilitado las cosas al Frente Amplio. Si no, no entenderíamos por qué el Frente Amplio llega a tener en 15 años un crecimiento que lo lleva de un 22% a un... Es decir, aquella visión histórica de partidos de izquierda muy sólidos, Partido Comunista, Partido Socialista, si no abreva de ese wilsonismo y de aquel vallismo que ya no están presentes en los partidos tradicionales, no sería pensable en el triunfo y la visión y la ¿cómo diría?, la captación de adhesiones dentro de la sociedad uruguaya. Esa es mi percepción. Por eso creo que si en el Partido Colorado la construcción de un ala vallista competitiva sigue siendo un proyecto fracasado, como ha ocurrido en los últimos años, en las últimas elecciones, y si en el Partido Nacional el herrerismo sigue teniendo en la interna una hegemonía
tan fuertes, sin renovación ideológica, aun cuando la renovación política ha sido importante, bueno, el Frente Amplio tiene, digamos, una disputa por el centro-izquierda-centro facilitada. Y ese Frente Amplio, en el cual caben cosas tan distintas, se configura en un partido cachol, agarra todo, que de alguna manera ve facilitada su tarea por partidos tradicionales que no encuentran lo que los partidos grandes deben tener, que son diferencias internas que puedan tramitar razonablemente. Un partido colorado sin vallismo no fructifica. Un partido nacional sin un wilsonismo reformulado no fructifica. Hay muchos vallistas y ferreiristas que han votado al Frente Amplio. Y ahí yo creo que, no solamente ahí, pero ahí fundamentalmente, está la diferencia que en este escenario de dos mitades asimétricas ha tenido la izquierda en estos últimos años. Como última pregunta, usando tu generosidad y el tiempo que nos dispensás. Con esta lectura de los partidos tradicionales, con esta negociación interna que el Frente y el presidente tienen que hacer en el Parlamento, ¿qué cabe esperar? Bueno, lamentablemente, en esto doy una opinión, no solamente como analista, aunque también, pero doy una opinión como ciudadano, vamos a volver a tener grandes dificultades para ciertos acuerdos estratégicos en torno a políticas de Estado que son que deben ser restringidas a 4 o 5 temas, nada más. Los países desarrollados son países en donde se discute sobre todo, pero hay 4 o 5 temas estratégicos sobre los que se logra un acuerdo y ese acuerdo se proyecta en una clave prospectiva a 10, 15 años. El camino al desarrollo supone eso. Y en Uruguay los temas están cantados. Este país, sin una transformación educativa intensa, es un país que no va al desarrollo y es un país que tiene debilidades muy grandes para mantener los avances sociales obtenidos en la última década. El informe sobre el panorama social de América Latina 2014, que se acaba de publicar en enero del 2015, revela algo impresionante. Revela que el Uruguay es el país más igualitario en un continente que tiene grandes márgenes de desigualdad. Pero habla de los avances sociales del Uruguay. Pero dice algo muy, muy preocupante, que en Uruguay es el país en donde la clave educativa es más decisiva para la vulnerabilidad de los sectores empobrecidos. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hay transformación educativa, en una perspectiva de desarrollo, los avances sociales van a bloquearse y van a erosionarse. Ahí, digamos, la experiencia de estos últimos 30 años, ¿qué es lo que indica? Que si no hay un acuerdo político interpartidario asociado con un pacto social también vigoroso, no hay transformaciones. Hemos tenido 30 años de políticas educativas de todo signo. De todo signo. Y sin embargo tenemos 30 años que no podemos caracterizar como de fracaso, eso sería una visión errónea, pero los logros están muy distantes y es el gran déficit de las políticas públicas. Otra área, seguridad. Bueno, es la discusión de todos los días. Estará el ministro, cambiará el ministro, pero nosotros ya estamos en una sociedad, y esto es el drama de las sociedades contemporáneas, en donde la cuestión de la seguridad y la cuestión de la inseguridad son temas que vinieron para quedarse. Tenemos que convivir con una sociedad en donde el narcotráfico, el delito organizado, ciertos fenómenos que hace 15 años, bueno, existían, pero en una disposición mucho menor, van a seguir existiendo. Entonces, antes que discutir sobre si este ministro es capaz o no, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo en como lo han hecho los países desarrollados. Pongámonos de acuerdo en cómo atacar este problema de la inseguridad desde múltiples perspectivas. Otro tema, la infraestructura. Nosotros hemos vivido 10 años de una revolución productiva en el sector agropecuario. Basta viajar por el interior del país para ver que el desbalance entre ese Uruguay productivo que explotó y la infraestructura, que lo tiene que soportar, no solamente es enorme, sino que es creciente. Y sobre eso no puede haber dos opiniones. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que el déficit en la infraestructura ya está haciendo que el Uruguay no sea atractivo para la captación de inversiones extranjeras directas, que son la clave, en buena medida, del desarrollo que ha tenido en nuestros últimos La generación de puestos de trabajo, la generación de inversiones en áreas claves. El mundo no come chips, come comida. Exactamente. Lo mismo podríamos hablar, por ejemplo,
para marcar 4 temas en términos de sustentabilidad medioambiental. El país es un país que apuesta a la producción de alimentos con valor agregado, que tiene enormes ventajas en esa perspectiva, siempre y cuando mantenga la sustentabilidad medioambiental, que es un tema ético en primer lugar, pero también es un tema económico en segundo lugar. Y nosotros estamos, navegando en el pretil. En Uruguay hace 10 años, 11 años, el cultivo de la soja transgénica era un cultivo marginal. Hoy basta viajar por el interior para ver que la soja es un manto verde que cubre prácticamente todo. Y eso, además del tema de la sustentabilidad medioambiental, nos hace muy dependientes de la fijación de precios que en estos últimos 10 años han sido positivos, pero que tienen variabilidades que pueden ser extremas y muy veloces. El año pasado, en 6 meses, la tonelada de soja pasó de 580 la tonelada a 300 y pico. Sigue siendo un precio muy alto, pero ya no es lo mismo. Entonces, si nos redujéramos a esos 4 temas, educación, seguridad, infraestructura y sustentabilidad medioambiental, uno diría, ¿hay condiciones para que haya acuerdos multipartidarios? Yo creo que sí. ¿Es bueno que los haya? Yo creo que es imprescindible. ¿Los va a haber? Lamentablemente creo que no. Lamentablemente creo que no. Hubo algunas experiencias bajo este gobierno de Mujica. El caso de la educación fue. Que fracasaron. Yo creo que fracasaron, se les achaca la culpa a que no hay posibilidades de pacto. Yo creo que eso es equivocado. Yo trabajo con técnicos vinculados con el tema educativo provenientes de todos los partidos. Y lo que me encuentro es que en un 90% rápidamente están de acuerdo y son la usina ideológica de lo que hay que hacer en educación. Y ojo, esto no lo digo yo, lo dicen los documentos que ellos mismos generan, muchos de los cuales son documentos oficiales. ¿Por qué los partidos no pueden traducir eso? ¿Y por qué los actores sociales como los sindicatos no pueden sumarse a esa articulación? Yo creo que ahí pesan otro tipo de factores y no el tema de que no pueda haber acuerdos. Las chacras de poder, la búsqueda de espacios electorales, la defensa de ciertas cosas, las mezquindades políticas. Y yo lo que creo es que ahí ya no tenemos tiempo. Y creo que hay que decirlo con urgencia. Yo priorizo, como viene de la tradición del país, una sociedad que se desarrolle, pero que se desarrolle en una clave igualitaria. Yo no quiero una sociedad que se desarrolle para que los ricos sean más ricos. No, yo quiero una sociedad que se desarrolle para que haya más inclusión social y, tomando las metáforas uruguayas por excelencia, nadie sea más que nadie si tengamos un país modelo en donde los ricos sean menos ricos y los pobres sean menos pobres. No es cualquier desarrollo, es un desarrollo con inclusión social. Bueno, si en estos próximos 5 años no acertamos en el tema educativo, la cosa viene ese país se complica. Gerardo, muchísimas gracias por este primer encuentro. No va a ser el último, pero sobre todo agradecer el tiempo que nos has destinado, especialmente para quienes nos miran, porque pueden tener caminos para reflexionar y pensarse como ciudadanos y pensar la sociedad uruguaya en todas estas claves. Gracias una vez más. No, gracias a ti por la amabilidad y bueno, a las órdenes para la próxima. Amigos, hasta aquí este encuentro en Otras Miradas con Gerardo Caetano.